representante del Ministerio Público, abogados de la defensa técnica, señores procesados, público presente, esta judicatura, luego de realizar un breve receso, va a proceder a emitir la siguiente resolución con respecto a la medida coercitiva de carácter personal de prisión preventiva. Con el requerimiento de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público contra los procesados Walter Waldir Olivera Chévez y Stephanie Elizabeth Porra Montes como presuntos autores del delito contra el patrimonio, robo agravado en agravio de Violeta Luz Guerrero Jauregui. Y estando a lo argumentado por los abogados defensores, así como por el señor fiscal, y considerando pretensión fiscal. Primero, que en el presente caso el representante del Ministerio Público, conforme a su requerimiento de prisión preventiva que ha realizado en la presente audiencia, solicita que ésta se declare fundada al amparo de lo establecido en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Considera que los tres presupuestos establecidos en la citada norma se presentan en este caso en concreto, indicando además que la medida resulta proporcional, por lo que pide que se declare fundada su solicitud de prisión preventiva por el plazo de 9 meses. Para ello, ha señalado con respecto al primer presupuesto que los elementos de convicción recabados en sede preliminar, citados en su presente requerimiento, acreditan de manera suficiente la comisión del delito en materia de investigación y la vinculación de los imputados con estos hechos. En cuanto al segundo presupuesto, señala que, estando que este es un delito de robo agravado, el cual tiene una pena no menor de 12 ni mayor de 20 años, superaría los 4 años de pena privativa de la libertad señalado en este presupuesto. Con respecto al tercer presupuesto, este es el peligro procesal, refiere que los imputados no han acreditado contar con arraigos, debiendo tenerse en cuenta, aunado a ello también la gravedad de la probable pena concreta a imponérseles, lo cual hace prever al Ministerio Público que los procesados tratarían de eludir los requerimientos del órgano jurisdiccional, imposibilitando así se logre el fin del proceso respecto al aseguramiento de la imposición de la pena. La Fiscalía concluye precisando que la medida es proporcional y que un plazo razonable sería de 9 meses, ello estando los actos de investigación a actuarse y a la naturaleza del proceso el cual se tramitará. Por otro lado, habiendo escuchado las alegaciones de los abogados defensores, así como del señor representante del Ministerio Público, esta judicatura considera, en primer lugar, que la prisión preventiva como medida cautelar personal requiere para su aplicación de puntuales exigencias, requisitos objetivos y concurrentes previstos en el artículo 268 del Código Procesal Penal, puesto en vigencia por la Ley 30.076, publicado en el Diario Oficial del Peruano el día 19 de agosto del año 2013, tales como son, en primer lugar, la existencia de fundados y graves elementos de convicción suficientes que vinculen a los imputados con la comisión del delito investigado. En segundo lugar, que la sanción a imponerse sea superior a 4 años de pena privativa de la libertad y finalmente el peligro procesal, esto es el periculum in mora, en sus dos vertientes, la intención del imputado de eludir la acción de la justicia, peligro de fuga, y la intención de perturbar la actividad probatoria, peligro de obstaculización. Asimismo, se debe tener en cuenta, conforme ya se ha señalado, lo resuelto por la Corte Suprema en la Sala Permanente, la Sala Penal Permanente, en la casación 626-2013 de Moquegua, el cual establece como doctrina jurisprudencial vinculante que el juzgador, adicionalmente a estos tres presupuestos señalados en el artículo 268 del Código Procesal Penal, se analice en audiencia dos nuevos considerandos, los cuales serían la proporcionalidad y la duración de la medida. En ese sentido, corresponde analizar, conforme al debate producido, la procedencia o no de los presupuestos que establece la norma para dictar el mandato de prisión preventiva, no sin antes precisar
que estos deben concurrir en forma conjunta, ya que a falta de uno de ellos, la norma permite al juez la imposición de una medida de coerción personal distinta a la requerida. El juzgador, luego de analizado los argumentos vertidos en la presente audiencia y cotejado la documentación en materia de este cuaderno, así como la presentada en esta audiencia, llega a la siguiente conclusión. Con respecto al primer presupuesto exigido por la norma procesal penal, se debe tener en cuenta, conforme ya se ha señalado la casación 626-2013 de Moquegua, la cual establece que para la adopción de la prisión preventiva no se exige que se tenga certeza sobre la imputación, solo que exista un alto grado de probabilidad de la ocurrencia de los hechos, mayor al que se obtendría al formalizar la investigación preparatoria, o en su caso del que se obtuviera al aperturar instrucción, valiéndose de toda la información realizada y acopiada hasta ese momento. Estos serían los primeros recaudos. Al respecto, el señor representante del Ministerio Público refiere que con respecto a los graves y fundados elementos de convicción, refiere que uno de ellos sería la declaración de la agraviada, quien, conforme es de verse a folios 10 a 11 y 10 a 11 y 67 a 70, refiere el señor fiscal, en todas coincide, ya que refiere que fue víctima de robo agravado por parte de dos sujetos quienes habían descendido de una mototaxi, con número de placa 6069 5C. Asimismo también refiere que dicha imputación ha sido de manera persistente, ya que conforme es de verse a folios 10 a 11 a 67 al 70, amplía mediante la declaración 67 al 70 lo señalado en su declaración de folios 10 a 11. Es decir, refiere, conforme a dicha declaración, que fue amenazada con un arma de fuego por un sujeto y luego una mujer, una fémina, baja de la misma y proceden a arrancharle su maletín, procediendo ambos a ingresar a una mototaxi. Luego ella trata de abrir la puerta para poder recuperar la misma, no logrando hacerlo, procediendo o logrando o realizando, mejor dichos sujetos, la fuga con sus bienes. Asimismo también refiere que otro de los elementos de convicción señalados por el señor fiscal sería el acta de visualización, obrante a folios 47 al 49, donde se observaría que la mototaxi da una vuelta en lo cual se condice con la declaración de la agraviada. Asimismo también refiere que el color de la mototaxi es azul con rojo, lo cual también se condice con la declaración de la agraviada. Y asimismo también indica que conforme ha señalado en su declaración que uno de los imputados le colocó un arma de fuego, lo cual también se condice con lo señalado por la propia agraviada, y que una mujer también baja de la mototaxi y se visualiza que el varón golpea a la agraviada en la cabeza. Refiere que en el minuto punto 8 se visualiza que el varón golpea a la agraviada para logrando así la huida de los imputados. Se observa que la agraviada ingresa su mano en la mototaxi, lo cual concuerda con su manifestación. Se tiene también como otro elemento de convicción el acta de reconocimiento acta de reconocimiento físico personal realizado por la agraviada hacia el imputado, reconocimiento físico donde identifica al imputado Walter Waldir Olivera Chévez.
refiere el señor fiscal que dicha acta de reconocimiento físico personal, la agraviada reconoce al imputado como la persona que baja de la moto y le apunta con un arma de fuego. Asimismo, también refiere que con respecto al acta de reconocimiento fotográfico practicado a la agraviada y no físico, refiere que se dio porque no habían suficientes mujeres con la cual podría darse dicha acta de reconocimiento físico. Agrega además que no habían mujeres con las características similares de la denunciada. Asimismo también refiere que conforme a la declaración de Moisés Valeriano Rivera Joya, refiere que que el día de los hechos con respecto a la mototaxi de placa de rodaje 60695 fue alquilada a la persona conocida como Junior para que la trabaje toda la noche, el cual regresó al día siguiente más temprano, verificando que efectivamente tenía un raspón en el lado derecho de la misma a la altura del faro delantero. Mismo reconoce que la moto la alquiló a folios 47 al 49. Se tiene también la declaración de Moisés Valeriano Rivera Joya, quien reconoce haberle alquilado la mototaxi a la persona conocida como Luis Steve Licra Guaringa. Asimismo, también refiere que con respecto a la preexistencia, se acreditaría la preexistencia del bien presuntamente robado, esto es el celular de la agraviada, se acreditaría con el recibo o boleta de venta cobrante a folios folios 103. Refiere que dicho recibo se verifica el número y del celular, por lo que dicha preexistencia sí estaría acreditada con la citada boleta de venta. Por su parte, con respecto a la prognosis de pena, refiere el señor representante del Ministerio Público que la probable pena a imponer sería de 12 a 20 años, pena que se encuentra tipificada en el artículo 189 del Código Penal en su forma agravada, por lo que superarían ampliamente los 4 años de pena privativa de la libertad, por lo que refiere que se estaría cumpliendo el presupuesto con respecto a la prognosis de pena. Y con respecto al peligro procesal o arraigos, refiere el señor fiscal que si bien es cierto mediante acta de folio 62 se verifica que el imputado contaría con domicilio, refiere que el citado domicilio es de propiedad de sus padres y que el citado imputado tendría la calidad de inquilino o alojado, por lo que sería fácil para el citado imputado poder retirarse del citado domicilio, no teniendo el arraigo respectivo. Con respecto al arraigo familiar, refiere el señor representante del Ministerio Público que el imputado no ha acreditado tener dependientes en la presente audiencia, es decir, personas que dependan de él. Por otro lado, con respecto al arraigo laboral, refiere que el imputado, si bien es cierto, ha señalado ser mototaxista, pero no ha acreditado con el documento idóneo en la presente audiencia desempeñar tal actividad. Por su parte, con respecto a
arraigos señalados con respecto a la imputada Stephanie Porras Montes. Refiere el señor representante del Ministerio Público que de igual manera es una persona que no contaría con arraigo domiciliario, ya que vive en la casa de sus abuelos, teniendo la calidad de alojada. De igual manera, con respecto al arraigo familiar, refiere el señor representante del Ministerio Público que en la presente audiencia no ha acreditado tener la citada e imputada dependientes. Por otro lado, con respecto al arraigo laboral, si bien es cierto, la imputada ha referido haber laborado vendiendo tickets, pero dicha situación no lo acredita. Y refiere el señor representante del Ministerio Público que con respecto a la gravedad de la pena, estando a lo elevada de la misma, los procesados podrían sustraerse de la acción de la justicia y evitar una sentencia evitar una sentencia efectiva, por lo que solicita se declare fundada el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 9 meses. Por su parte, al realizar la réplica, el contradictorio respectivo, refiere el abogado defensor de la imputada, Stephanie Elizabeth Porras Montes, que el Ministerio Público en la presente audiencia ha cambiado de versión. La defensa en todo momento no ha negado el hecho imputado por el señor fiscal, pero sí niega el vínculo. Es decir, refiere que en la presente audiencia, a lo largo de la presente audiencia, el Ministerio Público no ha acreditado el vínculo que existiría entre el hecho denunciado con su patrocinada. Asimismo también refiere el señor representante del Ministerio Público que conforme ha señalado hubo lesiones, refiere que el imputado habría golpeado con la cacha de revólver a la agraviada y es de verse del certificado médico legal que obra en autos que no obra ninguna lesión con respecto a la agraviada. Asimismo también refiere que la agraviada habría variado la descripción del hecho, ya que en un primer momento, conforme es de verse de su declaración a folios 10 a 11, primero habla de 250 soles para finalmente en su declaración obrante a folios 67 al 70 refiere que el monto fue de 800 soles. Asimismo también, haciendo alusión a lo señalado por el fiscal, la defensa técnica refiere que en ningún momento en el acta de visualización se menciona de un revólver ni se identifica a su patrocinada, es decir, a la imputada. Más bien sí se identificaría a la moto, pero no a su patrocinado. Con respecto al segundo requisito señalado en el artículo 268, el abogado defensor de la parte imputada refiere que no existiendo graves y fundados elementos de convicción, por lo que sería imposible establecer que se le imponga la pena señalada por el señor fiscal, por lo que al respecto no se generó mayor debate sobre este punto. Con respecto a los arraigos, ha señalado el abogado defensor que su patrocinada tiene domicilio conocido. Asimismo, con respecto al arraigo laboral, refiere que su patrocinada ha laborado repartiendo tickets y que a la fecha tiene un contrato firmado en la cual se desempeñará desde este año como ayudante de cocina, contrato que ha sido puesto a disposición de esta judicatura. Asimismo también refiere que su patrocinada sí tiene arraigo familiar conforme se ha verificado de la constatación domiciliaria, quien es la persona de su madre la que firma dicho constatación.
por lo que sí tendría un arraigo familiar. Refiere que con respecto a la gravedad de la pena, pasa el señor abogado defensor a verificar que esto no se cumpliría, ya que al no existir graves y fundados elementos de convicción, no se le aplicaría la pena solicitada por el señor representante del Ministerio Público. Con respecto a la imposibilidad de o a la ausencia de reparar el daño, refiere el abogado defensor, si está postulando a inocencia de su patrocinada, ¿cómo es que va a reparar un daño que no habría causado? Respecto a la proporcionalidad, refiere el abogado defensor que no se ha indicado mayor debate de parte del señor representante del Ministerio Público, ya que no ha señalado la idoneidad y necesidad de la medida solicitada. Por lo que solicita se declare infundado el requerimiento de prisión preventiva y se le imponga una medida de comparecencia con restricciones. Con respecto al abogado del imputado Walter Waldir Olivera Chévez, refiere que ha habido serias contradicciones de parte de la agraviada al no haber detallado las características físicas de los imputados, los cuales en sus declaraciones se verifica que habría variado. Asimismo también refiere que entre la declaración rendida a folios 11 y de folios 10 a 11 con la vertida a folios 67 al 70 se verifica que hay serias contradicciones. Asimismo también se tiene que el acta de intervención obrante a folios 21 en la que se realiza la intervención al señor Moisés Valeriano Joya no constituiría un grave y fundado elemento de convicción, ya que dicha acta no involucra en nada a sus patrocinados. Asimismo también se tiene que, con respecto al contrato de alquiler, de igual manera no constituiría un grave y fundado elemento de convicción, ya que no vincularía también a su patrocinado. Asimismo también el acta obrante a folio 62 tampoco constituiría un grave y fundado elemento de convicción, porque no vincularía, o de la misma se advierte que no vincularía a su patrocinado. Refiere que a folio 74 obra la declaración de Walter y Guillermo Aguilar Recalde, quien es el dueño de la moto, y de igual manera de su declaración tampoco vincularía a su patrocinado. Se tiene que, con respecto al acta de visualización de video, refiere que la misma no es borrosa y no se podría apreciar los hechos imputados, y menos la vinculación de su patrocinado con el hecho imputado. Refiere que con respecto al acta de reconocimiento físico personal no ha estado presente, por lo que no se habría cumplido con un debido proceso en el mismo. Asimismo también refiere que con respecto a la boleta de venta, donde se acreditaría la preexistencia, refiere que no está clara dicha boleta, por lo que no se consideraría un elemento grave y fundado. Asimismo también refiere que no se ha realizado una pericia de antropomorfa ni una pericia científica a fin de determinar si su patrocinado es el autor del hecho o es partícipe en el hecho denunciado, por lo que tampoco refiere que con respecto a los en conjunto a los elementos con respecto a los elementos de convicción señalados por el fiscal, no serían graves y fundados. Asimismo también refiere que el certificado médico practicado a la agraviada señala que no tiene lesiones. Con respecto a la prognosis de pena, el abogado defensor del imputado antes en mención no formula mayor debate, ya que postula
a la inocencia de su patrocinado. Con respecto a los arraigos, refiere que su patrocinado es una persona que cuenta con 18 años de edad y que con esa edad no podría atribuirse una calidad de arraigo domiciliario, ya que a esa edad pues nadie o muy pocas personas serían dueñas de una vivienda, por lo que en extremo refiere que no debería verificarse la calidad del arraigo, pero sí se ha comprobado que vive en el citado domicilio. Asimismo también refiere con respecto al arraigo familiar, refiere que su patrocinado, si bien es cierto, no acredita tener hijos o personas que dependan de él, es porque por la minoría de edad que tiene su patrocinado, no podría exigírsele tal arraigo. Asimismo también en este acto ha presentado un examen médico practicado a la pareja del imputado, quien se verificaría que estaría embarazada, por lo que según esta ecografía pélvica estaría acreditando que sí tiene arraigo familiar. Refiere que con respecto al arraigo laboral, si bien es cierto en la presente audiencia no ha acreditado tener su brevete, porque al momento de la intervención se le sustrajo, por lo que en la presente audiencia no ha podido acreditar que cuente con arraigo laboral. Ha presentado también en la presente audiencia diplomas de su desempeño a nivel escolar. Asimismo también refiere que la medida, si bien es cierto el señor fiscal habla sobre la proporcionalidad, refiere que dicha medida solicitada por el fiscal es la más gravosa, la cual lo privaría de su libertad, por lo que finalmente solicita que se aplique una menos gravosa, con una comparecencia con restricciones. En la réplica respectiva, el señor fiscal alega que, si bien es cierto, refiere que el hecho imputado es el de robo, el cual se estaría acreditando en la presente audiencia. Refiere que en el video se observa que la agraviada habría recibido golpes a fin de sustraerle sus bienes. Refiere que el abogado defensor del imputado, Walter Waldir Olivera Chévez, habla de una antropología forense y sin embargo dentro de la etapa de la solicitud de diligencias no lo ha solicitado. Con respecto a la imputada, refiere que no ha acreditado que había trabajado, en la presente audiencia no ha acreditado que ha trabajado vendiendo tickets, por lo cual no se estaría acreditando el arraigo. Asimismo también cuestiona el contrato presentado en la presente audiencia, señalando que es un contrato irregular. Refiere que no se indica en el citado contrato la modalidad de trabajo que tendría que realizar. Por otro lado, también cuestiona el documento presentado por la defensa del imputado, en la cual se indica que una señorita estaría en estado de gestación, pero refiere que, si bien es cierto, ha presentado dicho documento, no se acredita que el imputado viva con la citada persona que está gestando, lo cual no le generaría ningún arraigo. Refiere además que los imputados estarían siendo investigados por tenencia ilegal de armas. Investigación que se encontraría a nivel preliminar.
Por su parte, en la dúplica final, el abogado defensor de la procesada, Stephanie Elizabeth Porras Montes, refiere que su patrocinada iba a empezar a trabajar desde el 1 de enero del año 2019, señalando que el contrato que ha ofrecido sí reuniría las formalidades porque se señala los ingresos que debería tener. Por su parte también refiere que hay un informe médico de una familiar de la agraviada y que es totalmente cierto. Con respecto a su alegación final, el abogado defensor del imputado Walter Waldir Olivera Chévez refiere que es probable que se haya producido el robo imputado. Sin embargo, la agraviada no ha acreditado la preexistencia del bien robado. Asimismo, también refiere que no se puede tomar otra investigación que se viene realizando a nivel preliminar para imponer una medida de prisión preventiva. Asimismo, también refiere que sí ha podido ver u observar el video al cual hace mención el señor representante del Ministerio Público. Refiere que dicho video lo ha observado en la página web Vecinos de Villa El Salvador, donde se aprecia que no se distingue las características de las personas que participaron en el robo, ya que se encontraría borroso. Por su parte, la imputada Stephanie Elizabeth Porras Montes refiere que no va a rehuir la acción de la justicia, finalmente refiere que no va a escapar, y el imputado Walter Waldir Olivera Chávez, de igual manera en su defensa material, refiere que no tiene motivos por los cuales poder escapar y siempre ha vivido en el domicilio donde se ha realizado la constatación domiciliaria. Habiendo hecho un recuento de las alegaciones hechos por el Ministerio Público, así como por los abogados defensores, esta judicatura va a proceder a verificar si de los elementos de convicción presentados por el señor representante del Ministerio Público constituyen graves y fundados elementos de convicción. Se tiene a folios 3, 4 y 5 la denuncia presentada Se tiene a folios 3, 4 y 5 la denuncia presentada por la agraviada Violeta Luz Guerrero Jauregui, por el cual se indica el vehículo menor de placa de rodaje el número 60695C, fue el vehículo por el cual llegaron y se dieron a la fuga los sujetos que la asaltaron. Conforme es de verse de las citadas denuncias obrantes a folios 3, 4 y 5, efectivamente se ve que la agraviada se indica o señala el vehículo que habría participado en el robo producido en su agravio, describiendo la placa del citado vehículo. Es decir, señala las características del mismo, el cual habría sido utilizado en la sustracción de sus bienes. Refiere que cuando se encontraba por el pasaje La Villa, apareció una moto taxi Torito Bajac color azul de placa de rodaje 6069-C5 y una numeración 1555, en la que golpeándole en la cabeza y logrando apoderarse de su maletín de tela color azul deportivo conteniendo en su interior un celular marca Samsung J7, un DNI a su nombre, tarjeta del banco de crédito y 200 soles, para luego darse a la fuga con dirección a la ruta E y luego a la avenida Mariátegui, lo que se da cuenta a la superioridad. Se tiene que dicha denuncia también se corrobora con el contenido de acta de intervención policial, obrante a folios 5, obrante a folios 4 y 5.
por lo que dicha denuncia formulada por la agraviada sí constituiría un elemento grave y fundado de convicción porque se vincularía con el hecho denunciado. Asimismo también se tiene el acta de intervención policial, el cual se da cuenta acerca de la forma y circunstancias de cómo se intervino el vehículo menor de placa de rodaje 60695C. Es de ver que efectivamente a folios 6 a 7 se verifica el acta de intervención policial, si bien es cierto no vincula hasta este momento a los imputados, es de verse que dicho vehículo menor es el que habría participado en los hechos denunciados, es el que habría sido utilizado en los hechos denunciados. Se tiene la declaración y ampliación de declaración de la agraviada Violeta Luz Guerrero Jauregui, obrante a folios 10 y 11 y 67 al 70. Conforme es de verse en la citada declaración, la agraviada da detalles de los hechos ocurridos en su agravio. Señala cómo fue sorprendida por una moto color azul con rojo, la misma que pasaba por su lado, y se voltea y se estaciona al costado suyo. De la misma baja un sujeto desconocido de sexo masculino, de contextura delgada, con cara de maleante, tez trigueño, cabello lacio, usaba gorro, aproximadamente 1,68 m, el mismo que portaba un arma de fuego, y le apunta en la cabeza y la rincona contra la pared. En esos instantes baja una chica, baja de la moto y de frente la empujan y le arranchan un maletín deportivo conteniendo en su interior su DNI, una tarjeta de crédito del BCP, medicinas, neceser con cosméticos, un mandil, cargador de celular, un teléfono celular de color negro, marca Samsung J7, operador Movistar, valorizado en 700 soles, refiere el número del mismo, dinero en efectivo en cantidad de 250 soles, posteriormente los sujetos la jalonearon, se cae al piso, mientras huían los delincuentes desde el piso. Se quedó viendo la moto, pudo ver la placa 6069-5C con el número 1555 en la parte posterior, mencionando que un tercer sujeto manejaba la moto y salieron a la ruta y huyeron del lugar. La chica refiere tenía las siguientes características: de estatura baja, 1,55 m aproximadamente, con textura mediana, tez trigueña, achinada, cabello de color negro, lacio, estaba con un moño, y del sujeto que manejaba la moto no puede dar mayores características porque no alcanzó a verlo, pues había una malla de color negro que impedía verlo. Se tiene la declaración de la misma agraviada durante el folio 67 al 70. Quien al deponer refiere que con fecha 20 de diciembre del 2018 fue víctima de robo a mano armada en su agravio ocurrido a horas 8:55 aproximadamente en el pasaje Villa a inmediaciones de la ruta E entre la avenida 3 de octubre y José Carlos Mariátegui, lugar donde se encontraba caminando cuando vio una moto baja color azul con rojo que pasa por su costado para luego dar una vuelta en U, aproximándose, el cual se acerca a su persona, descendiendo una persona de sexo masculino portando un arma de fuego en una de sus manos, no recuerda cuál, apuntándole en la cabeza, gritándole
gritándole, concha de tu madre, dame tu celular, cogiéndole del brazo derecho, arrinconándola contra la pared, forcejeando toda vez que no quería que le roben su celular, marca Samsung J7. Como no lo soltaba el celular, el delincuente le golpea en la cabeza con la cacha del arma, ante lo cual suelta el celular y en ese momento ve que una chica desciende de la moto taxi corriendo hasta donde ella estaba, acercándose, intenta arrebatarle su maletín color azul que llevaba colgado en el brazo izquierdo, forcejeando con la chica, pero logran arrebatarle sus pertenencias y se suben otra vez a la moto que los esperaba para huir del lugar. Es donde corre, logra abrir la puerta del lado izquierdo a fin de recuperar su maletín, llegando a coger un asa de su maletín, en la cual se encontraba cogido por la mujer, que se lo arrebató, empezando a forcejear con ella. Es donde el delincuente hombre le golpea la muñeca izquierda con el arma a fin de que suelte el maletín. Luego de unos segundos de forcejeo se rompe el asa, logrando la moto darse a la fuga a toda prisa. Cayéndose al piso es donde alzó la mirada y logró ver el número de placa de rodaje de la mototaxi, siendo 60,59-C5. Luego se hizo presente un patrullero al cual le solicitó ayuda. Dándoles el número de la placa de la mototaxi que participó en el robo a mano armada en su agravio, realizando una ronda por el lugar, no pudiendo ubicar la moto. Luego los efectivos policiales la condujeron a la comisaría de Villa El Salvador para realizar la denuncia correspondiente. Es donde al dar el número de la placa, los policías verificaron el nombre del propietario en la SUNAR. Luego se dirigieron al domicilio del propietario, Walter Guillermo Aguilar Ricaldis, quien presentó un contrato simple de alquiler de vehículo, indicando que el vehículo menor lo había alquilado a la persona de Moisés Valeriano Rivera Loja, el cual se comunicó vía telefónica para poder ubicarlo, indicando este último que se encontraba en el distrito de Villa María del Triunfo, zona de José Gálvez. Presentes en el lugar con los efectivos policiales, logró identificar el vehículo en el cual había huido los delincuentes, que le arrebataron sus pertenencias a la agraviada. Los policías intervienen al conductor y junto a la moto lo conducen a la comisaría de Villa El Salvador a fin de realizar las investigaciones del caso. Versión que a criterio de esta judicatura, en términos generales, sí se corroboraría con la versión dada a folios 10 a 11. Por lo que a criterio de esta judicatura sí constituiría un grave y fundado elemento de convicción, ya que conforme se ha señalado, describe los hechos fácticos que después han sido reproducidos fácticamente por el señor fiscal en la presente denuncia. Obra también la declaración de Moisés Valeriano Rivera Joya, obrante a folios 12 al 14. Declaración que, conforme es de verse, ha sido rendida con abogado defensor, quien refiere que yo alquilé la moto desde las 23 horas del día 19 de diciembre del año 2018 hasta las 10 horas del 20 de diciembre del año 2018, que me trajo la moto la persona conocida como Alvin, de nombre Junior, al que no sé su nombre completo, solo lo conozco por ser integrante de la barra de Alianza. Refiere que se la alquilaba por la suma de 20 soles.
Asimismo también, con respecto a las características de la moto, refiere que la moto es de techo rojo, la parte de abajo es de color azul, de placa, asimismo que en la parte de atrás, arriba en el techo, tiene la numeración 1555 con faros grandes y llantas anchas, y que lo alquila y que lo tiene para alquilarlo netamente para trabajar como servicio de transporte público. Se tiene también la declaración el contrato de alquiler de vehículo menor de placa de rodaje 60695C. Efectivamente, a folios 15 al 16 se aprecia el contrato de alquiler de mototaxi, la cual se tiene como arrendador al señor Moisés Valeriano Rivera Joya, quien, conforme a dicho contrato, se establece que las características del vehículo, la misma que es suscrita por el arrendador, así como el arrendatario, el señor, no se nota claro, pero es el señor Joya. Asimismo también se tiene el a folios 23 al 36, 29 al 36, el parte policial por el delito ya antes mencionado, parte policial ofrecido por la Policía Nacional del Perú, la cual, conforme se ha señalado, ha sido suscrito por efectivos policiales, los cuales detallan las investigaciones realizadas a nivel preliminar. Es de verse que de los graves y fundados elementos de convicción, esta judicatura considera que de los acopiados hasta el momento, en su conjunto, verificando la correlación de los hechos, sí constituirían graves y fundados elementos de convicción, ya que, conforme se está detallando, señalan una correlación de hechos que vincularían a los presuntos autores del mismo. Se tiene también el acta de visualización de video obrante a folios 47 al 49. De la misma acta de visualización de video obrante a folios 47 al 49 se precisa que a las 9:08 se visualiza la mototaxi, inicia un giro a la derecha apreciando el techo, que es de color rojo, la parte inferior es de color azul. A las 9:08:32 se visualiza la mototaxi, la que es conducida por una persona varón que viste polo blanco, jean celeste, mientras que la agraviada continúa su camino. Luego, a las 9:08:34 horas se visualiza que al dar la vuelta la mototaxi, que el techo es color rojo, la parte inferior es de color azul, conducida por una persona varón que viste polo blanco, jean celeste, choca la parte delantera del vehículo contra la pared medianera de la cochera, pero continúa su giro con dirección donde caminaba la agraviada. Luego, a horas 9:08:40 se visualiza que la mototaxi, que el techo es de color rojo, parte inferior es de color azul, conducida por una persona varón que viste polo blanco, jean celeste, detiene la marcha. Simultáneamente se abre la puerta posterior, desciende un sujeto con cabello corto y negro, vestido con camisa blanca, pantalón negro, quien corre con dirección a la agraviada, llevando la mano derecha apuntándola con esta para interceptarla violentamente. Es en ese acto que el participante de dicha diligencia, esto es el señor Walter Guillermo Aguilar Ricaldis,
reconoce dicha moto como la que tenía, como la que venía alquilando a la persona de Luis Steve Licla Guaringa. Se tiene también que, al preguntársele para que indique cómo logra reconocer la mototaxi 60695C, la cual usted habría alquilado a la persona de Luis Steve Licla Guaringa el día 20 de diciembre del año 2018, el mismo que participó en el presunto delito contra el patrimonio, robo agravado en agravio de la persona de Violeta Luz Guerrero Jauregui. Refiere, lo reconozco porque dicho vehículo no tiene guardafango en el lado derecho de la llanta posterior, asimismo por la numeración que está pintada en el lado derecho, parte delantera 1555, pintado en un círculo amarillo, así como también se puede apreciar en el video que usted me presenta. Dicho vehículo se pega a la pared causando un raspón en el lado del faro delantero derecho. Por esta causa que cuando Luis Steve Licla Guaringa, de 22, me hace entrega de la moto a horas 10:30 el día 20 de diciembre del 2018, la mototaxi tenía el raspón que al parecer fue ocasionado cuando gira en forma presurosa, en forma de U, tal y como se ve en el video. La filmación, refiere, tiene una duración de 13 segundos, siendo desde el inicio hasta el minuto 3.21, que contiene la información relacionada al evento delictuoso. Se tiene también el acta de visualización con participación de la agraviada, donde se visualiza que en el minuto 9.8.2 se visualiza que se entrecruzan la persona que se identifica que es un varón. Asimismo, se visualiza en el minuto 9.8.32 la mototaxi, que es conducida por una persona varón que viste polo blanco y jean celeste, mientras que la agraviada continúa su camino. En el minuto 9.834 se visualiza que la moto da vueltas en U, chocando con la parte delantera contra la pared medianera de la cochera, pero continúa su giro con dirección donde camina la agraviada. En el minuto 9.8.40 segundos se visualiza que la moto de color rojo en el techo y la parte inferior de color azul, conducida por una persona varón que viste polo blanco y jean celeste, detiene la marcha, simultáneamente abre la puerta posterior y desciende un sujeto con cabello corto y negro, vestido con camisa blanca, pantalón negro, quien corre con dirección a la agraviada, levantando la mano, apuntándole con esta para interceptarla violentamente. A las horas 9.8.43 se visualiza que de la misma mototaxi, por la misma puerta, desciende una mujer con cabello largo, negro, vistiendo buzo color negro con rayas, la cual también corre con dirección en donde está la agraviada, que era atacada previamente por el varón. A las 9.8 minutos y 49 segundos se visualiza que el varón golpea en la cabeza con la muñeca derecha a la agraviada, mientras la mujer se apodera de una bolsa de esta. Se observa al minuto 9, a horas 9.8 minutos y 50 segundos que se visualiza que el varón golpea a la mujer con la misma muñeca. Luego, entre ambos recogen el maletín de la agraviada y la agraviada intenta impedir la huida de las personas que previamente le habían sustraído sus bienes. Se tiene que en el minuto 9, a horas 9.8 minutos con 54 segundos se visualiza que la pareja del asaltante aborda la mototaxi, mientras la agraviada abre la puerta izquierda
de la mototaxi, ingresando su mano derecha al interior, donde se ubica el asiento posterior. A horas 9:08:57 se visualiza que la mototaxi emprende la huida. A horas 9:09 minutos y 00 segundos se visualiza que la agraviada cae al piso. Y a horas 9:09 minutos y 7 segundos se visualiza que la mototaxi sale por el final del pasaje, doblando a la derecha, desapareciendo del ángulo de la cámara. Asimismo también a horas 9:09 minutos y 8 segundos se visualiza que al parecer la misma mototaxi circula por la puerta principal de la cochera, en donde se encuentra instalada la cámara. Se ve posteriormente a horas 9:09 minutos y 10 segundos que la agraviada se levanta y camina siguiendo el sentido inicial que lo hacía antes del asalto. Por lo que, estando a la narración de la visualización de video, relato que efectivamente hechos consignados en la presente acta de visualización que coincidirían con la declaración de la agraviada, la misma que a folios 10 a 11 y 64 al 70 al 67 al 70 habría realizado. Es decir, existirían elementos periféricos que acreditarían su versión, constituyendo, conforme ya se ha señalado hasta el momento, graves y fundados elementos de convicción. Se tiene el acta de reconocimiento físico personal practicado por la agraviada, obrante a folios 53 al 54. En la que la agraviada reconoce plenamente a la persona identificada como Walter Guardil Olivera Chévez, individualizando su participación al manifestar que dicha persona el día de los hechos bajó de la moto taxi de placa de rodaje 6059-5C y le apuntó con un arma de fuego en la cabeza, empujándola contra la pared, arrinconándola, y como no soltaba el celular, forcejeaba con ello, golpeándola con la cacha del arma en la cabeza, por lo que suelta el celular que tenía en la mano izquierda, instantes en que se acerca una mujer y le arranca su maletín donde estaba su dinero por la suma de 800 soles y un libro de recetas de cocina. Luego de ello, los dos suben a la moto que lo esperaba y se suben a la cabina de pasajeros, por lo que corre y logra sujetar el asa del maletín y empieza a jalarla, pero la mujer no lo soltaba y la persona que ha reconocido la golpea con el arma en la muñeca izquierda. Por lo que se tiene que dicha acta de reconocimiento señalado por la agraviada constituiría un elemento más periférico que corroboraría su versión dada a nivel preliminar, constituyendo dicha acta de reconocimiento un grave y fundado elemento de convicción. Se tiene también a folio 56 el acta de reconocimiento fotográfico practicado por la agraviada diligencia, donde la citada agraviada reconoce plenamente a la persona identificada como Stephanie Elizabeth Porra Montes, individualizando su participación como la persona que bajaba de la mototaxi de placa de rodaje 6058-5C y le arranca su maletín azul donde estaba su dinero por la suma de 800 soles y un libro de recetas de cocina. Eso mientras un sujeto de sexo masculino le apunta con un arma de fuego y la golpea en la cabeza con la cacha del arma, después de lo cual ambos se dieron a la fuga a bordo de la misma mototaxi, por lo que corrió atrás de ellos y logra alcanzarlos cogiendo un asa de su maletín, de lo que tenía lo tenía la persona a quien reconoce, con la cual forcejea nuevamente, ante lo cual el sujeto de sexo masculino le golpea la muñeca con el arma de fuego.
acta de reconocimiento fotográfico, conforme ya se ha señalado, contaría con los requisitos mínimos formales para ser considerado un indicio a nivel de iniciar el auto de procesamiento. Sin embargo, tomándolo de manera conjunta con los demás graves elementos, con los graves y fundados elementos de convicción, constituiría también un elemento más grave y fundado, teniendo en cuenta que es un elemento periférico más que corroboraría la versión de la agraviada. Se tiene, asimismo, también se tiene el acta de verificación domiciliaria de Walter Waldir Olivera Chávez, practicado en el domicilio del citado investigado. Asimismo, también el acta de verificación domiciliaria de Stephanie Elizabeth Porras Montes, lo cual correspondería realizar un análisis de los mismos en la etapa correspondiente a los arraigos. Con respecto también se tiene las declaraciones de los denunciados sobrantes en autos, así como la hoja de datos identificatorios de los mismos. Se tiene también a folios 98 el parte policial, mediante el cual personal policial da cuenta que a través de los canales de inteligencia tomaron conocimiento que los investigados Walter Waldir Olivera Chávez y Stephanie Elizabeth Porras Montes estarían implicados en el robo perpetrado en agravio de Violeta Luz Guerrero Jauregui, por lo que ubicaron a la citada agraviada, quien reconoció a dichas personas conforme ya se ha dado cuenta de los graves y fundados elementos de convicción precedentemente. Por lo que con respecto al primer presupuesto, verificándose que conforme han señalado también los abogados defensores, solo existiría la sindicación de la presunta agraviada. Es de ver también que dicha sindicación sí contaría con elementos periféricos que corroborarían su versión, por lo que a criterio de esta judicatura de los elementos de convicción aportados por el señor representante del Ministerio Público sí constituirían graves y fundados elementos de convicción que vincularían presuntamente a los imputados presentes, por lo que a criterio de esta judicatura sí se estaría cumpliendo con el primer presupuesto señalado en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Por lo que también esta judicatura considera que los cuestionamientos realizados por los abogados defensores con respecto a los citados graves y fundados elementos de convicción debe precisarse que dichos cuestionamientos, que la defensa técnica con respecto a dichos cuestionamientos deberán hacerlo valer en la vía o estadio procesal correspondiente. Con respecto al segundo presupuesto, esto es en cuanto a la prognosis de pena. Al respecto, conforme se ha dado en la presente audiencia, no ha generado mayor debate, ya que conforme lo ha señalado los abogados defensores, el abogado defensor de Stephanie Elizabeth Porras Monte no ha generado mayor debate con respecto, ya que postula a la inocencia de su patrocinada. Asimismo, también con respecto a la defensa técnica de Walter Waldir Olivera Chávez, de igual manera también no ha formulado mayor debate con respecto al citado presupuesto, ya que formula un cuestionamiento de los graves y fundados elementos de convicción, refiriendo que los mismos no vincularían a su patrocinado. Por lo que con respecto a ello se tiene que los imputados estarían
estarían siendo procesados por el delito contra el patrimonio, robo agravado, los mismos que se encontrarían tipificados en el artículo 188 y 189 del Código Penal, primer párrafo, incisos tercero y cuarto. Esto es a mano armada y con el concurso de 2 o más personas, el cual tiene una pena no menor de 12 ni mayor de 20 años. Por lo que se tiene que, aun cuando los imputados se acogiesen a un mecanismo de derecho premial, esto es terminación anticipada o conclusión anticipada, y se realicen los descuentos respectivos de la pena, al verificar que los citados incurrirían o estarían inmersos dentro de lo que es la responsabilidad restringida. Aún así, la probable pena a imponer superaría los 4 años de pena privativa de la libertad, por lo que el juzgado considera que también se estaría cumpliendo con el segundo presupuesto. Con respecto al tercer presupuesto, el peligro procesal, valorando lo expuesto con razonabilidad, se tiene que con respecto a este presupuesto, conforme ya se ha señalado en la casación 631 del 2015 de Arequipa, la cual resalta nuevamente el peligro procesal, periculum in mora, refiere que es el elemento más importante para valorar un auto de prisión preventiva. Esta tiene un carácter subjetivo pero objetivado legalmente a través de diversos criterios de carácter meramente enumerativos y por ende reconoce un margen de discrecionalidad en los jueces. La ley, como se sabe, establece la presencia de 2 peligrosismos, el de fuga y el de obstaculización. El peligro de fuga hace referencia a la probabilidad que el imputado, en caso de permanecer en libertad, vaya a sustraerse a la acción de la justicia, evitando ser juzgado, o bien se vaya a sustraer de la pena que se le podría imponer. Asimismo, se establece que dentro de los criterios que el juez debe tener en cuenta para determinar el peligro de fuga están aquellos vinculados a la situación personal, familiar y económica del imputado, conocido como arraigos, que tiene esencialmente un carácter objetivo y ni puede afirmarse con criterios abstractos, sino que debe analizarse conforme al caso concreto. Resalta la casación en referencia que el arraigo debe ser entendido como el establecimiento de una persona en un lugar por su vinculación con otras personas o cosas. El arraigo tiene 3 dimensiones. Primero, la posesión. Segundo, el arraigo familiar. Y tercero, el arraigo laboral. El primero se refiere a la existencia de un domicilio conocido o de bienes propios situados dentro del ámbito del alcance de la justicia. El segundo se circunscribe al lugar de residencia de aquellas personas que tienen lazos familiares con el imputado. Y el tercero se expresa en la capacidad de subsistencia del imputado, que debe provenir de un trabajo desarrollado en el país. Todo ello visto en su conjunto acreditaría el establecimiento de una persona en un determinado lugar. Por lo que, procediendo a realizar un análisis de los arraigos en cuanto al tercer presupuesto, es de verse lo siguiente. Con respecto al imputado Walter Waldir Olivera Chávez, se tiene que el citado imputado ha referido vivir en el inmueble ubicado en la sección 3, grupo 28, Manzana L, lote 19 en Villa El Salvador, conforme al acta de constatación que se habría realizado en el citado domicilio, la misma que obra folios 62. Sin embargo, es de verse que el citado imputado tiene la calidad de alojado en el citado domicilio. Es de verse también que no se acredita mediante el citado domicilio que el imputado cuente con pertenencias, posesiones que garanticen que el citado imputado permanezca en el citado domicilio. Esto es conforme señala
la casación antes mencionada, es decir, bienes propios dentro del alcance de la justicia. Si bien es cierto, el abogado defensor del citado imputado ha señalado que, estando a su minoría de edad, no podría tener bienes propios el citado imputado. Sin embargo, el tipo penal, perdón, sin embargo, el artículo antes mencionado, este es el artículo 269 del Código Procesal Penal, no establece excepciones con respecto a la edad del imputado. Asimismo también se tiene en cuenta, o esta judicatura tiene en cuenta lo señalado en la resolución administrativa 325-2011 emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el cual señala que no basta con tener un domicilio conocido, sino que es de ver o es de verificar la calidad del citado domicilio, es decir, la calidad del arraigo. Es de verse pues que el citado imputado no tendría una calidad de arraigo, ya que, conforme se ha señalado, no carecería de bienes propios que garanticen una permanencia en el citado domicilio, bienes propios dentro del ámbito del alcance de la justicia. Con respecto al arraigo familiar, conforme ya se ha señalado en la presente audiencia, el imputado refiere, conforme ya se ha señalado en la presente audiencia, se tiene que el imputado no tendría familiares dependientes de su persona. Sin embargo, refiere la defensa técnica del citado imputado que mediante ecografía pélvica practicada la paciente Neri Pinedo Correa, de 22 años de edad, se acreditaría que aquella estaría embarazada y esperando un hijo del citado imputado. Si bien es cierto, esta judicatura no niega la veracidad del citado, de la citada ecografía pélvica, sin embargo no obran documentos que acreditarían que el imputado está asumiendo los costos de dichos análisis practicados a la pareja que dice tener. Asimismo también no se acredita que dicho menor que dicha señorita, la cual se encontraría embarazada, dependiera del citado imputado. Es más, conforme al acta de constatación domiciliaria, tampoco se verificaría que la citada persona haya o esté viviendo en el domicilio del imputado, por lo que no se acreditaría el arraigo familiar sostenido por el citado procesado. Con respecto al arraigo laboral, conforme ya se ha señalado en la presente audiencia, el imputado refiere laborar como mototaxista. Sin embargo, en la presente audiencia no ha acreditado con documentos idóneos llevar a cabo dicha labor. Es decir, no ha acreditado un contrato de alquiler, un contrato laboral, brevetes, permiso de la municipalidad, con la cual realizaría dicha labor, por lo que no se acreditaría el arraigo laboral del citado procesado. Se tiene entonces que el citado imputado en mención no contaría con los respectivos arraigos, ya que conforme se ha señalado no ha acreditado contar con arraigos en el país. Por lo que no existe documentación alguna que determine la situación laboral que ha mencionado en esta audiencia. Tampoco se ha acreditado con documentación idónea tener arraigo familiar. Y
atendiendo a la naturaleza del evento delictivo, el cual se trata de un delito de robo agravado. Esto es un hecho sumamente grave. Todos estos datos en su conjunto nos hacen colegir el riesgo de que el imputado vaya a sustraerse de la acción de la justicia. Asimismo también se tiene la gravedad. Asimismo también se tiene que, conforme al inciso segundo del artículo 269 del Código Procesal Penal, con respecto a la gravedad de la pena que se esperaría como resultado del procedimiento que se ha iniciado en el presente caso, que se le atribuye a los procesados el delito de robo agravado, es de verse también que dicho delito es sumamente grave, por lo que la probable sanción superaría los 4 años de pena privativa de la libertad, conforme ya se ha señalado, en el caso probable de encontrársele responsable. Más aún que teniendo en cuenta que en el caso de acogerse a un derecho premial como terminación anticipada o conclusión anticipada, aún así la pena superaría los 4 años de pena privativa de la libertad, teniendo en cuenta que esta es no menor de 12 ni mayor de 20 años. Y es en atención a ello que se puede presumir que el citado imputado, al considerar el quantum de la pena con que se sanciona su actuar delictivo, puede haberse tentado a sustraerse de la acción de la justicia, siendo que tal situación sería determinante para darse a la fuga al prever una sentencia con carácter de efectiva. Por consiguiente, esta judicatura considera, estando a lo señalado, que con respecto a este imputado, el procesado Walter Waldir Olivera Chévez, sí se estaría cumpliendo con el tercer presupuesto establecido en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Ahora verificaremos con respecto a la imputada Stephanie Elizabeth Porras Montes. Asimismo también se tiene que la imputada, al rendir su manifestación, ha señalado vivir en el inmueble ubicado en la sección 3, grupo 20, manzana G, lote 16 del distrito de Villa El Salvador. Asimismo también, lo cual concuerda con la constatación domiciliaria a folios 63. Asimismo también se tiene en consideración lo señalado en la casación 631-2015, la cual señala que con respecto a la existencia del domicilio conocido, se tiene que no se ha acreditado que ella tenga bienes propios situados dentro del ámbito del alcance de la justicia. Asimismo también se tiene en cuenta también lo señalado en la resolución administrativa 325-2011, la cual refiere con respecto a la prisión preventiva que no basta con tener un domicilio conocido, sino es de verse también la calidad del domicilio con la que cuenta el imputado. Por lo que se tiene que, conforme ya se ha dado cuenta, si bien es cierto, la citada imputada vive en el domicilio antes señalado, tendría pues la calidad de alojada, no verificándose que realice algún pago en concreto, ni que tenga bienes que garanticen su permanencia en el citado domicilio, por lo que el arraigo domiciliario atribuido a la imputada sería precario, por lo que no contaría con un arraigo de calidad, por lo que se tiene en consideración, por lo que se tiene en cuenta que por lo que se concluye que no contaría con arraigo domiciliario suficiente. Con respecto al arraigo familiar, se tiene que la citada procesada ha referido no tener hijos, asimismo también no solo hijos, sino también se tiene que no hay personas que dependan económicamente de aquella. Asimismo también esto relacionado con el arraigo laboral, se verifica que tampoco no tendría pues una labor o una actividad económica que le permita apoyar
a familiares que dependan de ella. Siendo esto así, verificando también que no tiene personas dependientes, no se acreditaría el arraigo familiar. Con respecto al arraigo laboral, si bien es cierto, la procesada en la presente audiencia está acreditando con un contrato de trabajo el tener arraigo laboral, es de verse que el mismo recién surtiría efectos con fecha 1 de enero del 2019. Es decir, estamos a una situación probable de contrato o de desempeño laboral. Sin embargo, antes de dicha fecha y en el momento de su intervención no contaba con ningún arraigo que no contaba con ningún arraigo laboral o actividad económica que acredite tener arraigo laboral, por lo que esta judicatura considera que la imputada tampoco contaría con un arraigo laboral, ya que al momento de su intervención y en la presente audiencia no ha acreditado haber tenido un arraigo laboral antes y durante ocurrido el hecho de su intervención, por lo que tampoco contaría con un arraigo laboral. Por lo que se tiene que en conjunto la citada procesada en la presente audiencia no habría acreditado tener arraigos, no habría acreditado tener los arraigos señalados en el artículo 269 del Código Procesal Penal, ya que conforme es de verse, se tiene pues que tan solo tendría lazos familiares muy limitados. Asimismo también se verifica también que es de verse también que el hecho delictivo es un hecho grave, y tomando en conjunto los datos que se acaban de mencionar, nos permitirían colegir que también existiría un riesgo de fuga de la imputada en mención. Por otro lado, se tiene que, con respecto al inciso segundo del artículo 269 del Código Procesal Penal, el cual hace referencia a la gravedad de la pena que se esperaría como resultado del procedimiento iniciado a los procesados, en este caso a la procesada, en el presente caso se le atribuye el delito de robo en su forma agravada, el cual tiene una pena no menor de 12 ni mayor de 20 años, y que teniendo en cuenta que en el caso de acogerse a un beneficio premial como es terminación anticipada, conclusión anticipada, y aún así teniendo en cuenta también su proximidad o su minoría de edad, esto es responsabilidad restringida, aún así la pena, la probable pena a imponérsele en el caso de hallarse responsable sería superior a 4 años de pena privativa de la libertad, por lo que se podría presumir que al considerar el quantum de la probable pena al imponer, con que se sancionaría su actuar delictivo, podría verse tentada a sustraerse de la acción de la justicia, siendo que tal situación sería determinante para darse a la fuga y prever una sentencia con carácter de efectiva. Se tiene también que, por el contrario de encontrarse en libertad, podría articular acciones o actos tendientes a influir en las diligencias que han sido ordenadas para su realización, todo lo cual hacen concluir al juzgador que existen elementos que nos hacen determinar
que los imputados podrían afectar o perturbar la actividad probatoria, existiendo un alto grado de objetividad respecto a que la libertad de los procesados previa a la determinación de su eventual responsabilidad pone en serio riesgo el correcto desenvolvimiento de la labor de investigación y la eficacia del proceso ordinario que se acaba de iniciar. Por lo que a criterio de esta judicatura sí existiría el peligro procesal también con respecto a la citada procesada. Por consiguiente, abordamos a la conclusión de que también se estaría cumpliendo el tercer presupuesto con respecto a los procesados establecido en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Con respecto a la proporcionalidad de la medida, si bien la medida solicitada por el Ministerio Público es la más gravosa que contempla nuestro sistema procesal, siendo que la misma se debe utilizar siempre y cuando sea la última ratio, optándose como prioridad la libertad de todo ser humano. Sin embargo, en el caso de autos, al contarse con elementos de convicción fundados y graves, y los delitos que se le atribuyen a los procesados son sumamente graves, esta medida resulta ser idónea, necesaria y proporcional, toda vez que es la única medida que va a garantizar que los procesados participen activamente en el desarrollo de la instrucción y el juicio oral con respecto al desarrollo de la instrucción y el juicio oral correspondiente a este tipo de proceso ordinario, por lo que es la única medida que va a garantizar que en el caso de que se les condene a los procesados, el jus punendi del Estado logre su objetivo. Es la única medida que, en atención a la naturaleza o gravedad de los delitos, es útil para castigar en caso que se demuestre su responsabilidad. Por lo que, en ese orden de ideas, en el presente caso, esta judicatura considera que la medida cautelar personal de prisión preventiva solicitada por el señor fiscal es proporcional con los hechos que se investigan, los cuales importan tener como finalidad evitar el peligro procesal conforme se ha desarrollado en los considerandos precedentes. Y siendo ello así, resulta justificada la aplicación de esta medida. Finalmente, con respecto a la duración de la medida, esta debe ser aplicada teniendo en consideración el principio de razonabilidad y proporcionalidad que rige el derecho penal. Es por ello que es menester tener en consideración que en el presente caso las partes, conforme se ha verificado de la audiencia de presentación de cargos, no han arribado a convenciones probatorias, habiéndose ordenado para su actuación diversos actos de investigación. Asimismo, tratándose además de un proceso a tramitarse en la vía ordinaria, es decir, el tipo de proceso que tiene el plazo más extendido, es de estimar que el plazo solicitado por el señor fiscal, esto es en 9 meses, conforme lo ha solicitado, resultaría razonable. Por lo que, estando a la concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal y advirtiendo que en el presente caso la medida resulta ser útil y proporcional, y a la vez también resulta ser eficaz para los fines de la investigación que se ha iniciado, además de ser necesaria, como ya se ha señalado, y proporcional a los hechos materia de imputación, resulta pertinente afectar la libertad individual de los procesados en tanto duren las investigaciones del caso, mereciendo por tanto amparo la medida solicitada por el señor representante del Ministerio Público. Por estas consideraciones, conforme a lo dispuesto en los artículos 268 y 269 del Código Procesal Penal y la jurisprudencia vinculante señalada en la casación de Moquegua 626-2013, así como la señalada en la casación de Arequipa 631-2015, el señor juez a cargo del juzgado penal de turno de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur resuelve: primero, declarar fundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público contra los procesados Walter Waldir Olivera Chévez y Stephanie Elizabeth Porras Montes,
como presuntos autores del delito contra el patrimonio, robo agravado en agravio de Violeta Luz Guerrero Jáuregui. Segundo, dispongo que el plazo de la medida coercitiva sea por 9 meses. Tercero, ordeno el internamiento de los procesados Walter Waldir Olivera Chévez y Stephanie Elizabeth Porras Montes en el establecimiento penitenciario que corresponda, oficiándose para tal efecto a las autoridades pertinentes. Cuarto, mando que con sentido de ejecutoriedad que sea la presente resolución, se cumpla en los términos expuestos y se archive en su debida oportunidad, dándose por notificados con los resueltos los presentes. Señor representante del Ministerio Público, le corro traslado a la siguiente pregunta, si se encuentra conforme o interpone recurso de apelación. Conforme, señor magistrado. Señor o señorita Stephanie Elizabeth Porras Montes, esta judicatura le formula la siguiente pregunta, si se encuentra conforme o interpone recurso de apelación, previa consulta con su abogado defensor. Yo quiero apelar. ¿Va a interponer apelación? Sí. Ya. Señor Walter Waldir Olivera Chévez, de igual manera le corro traslado de la siguiente pregunta, si se encuentra conforme o interpone recurso de apelación, previa consulta con su abogado defensor. Apelación. ¿Interpone apelación? Sí. Asimismo, se tiene por interpuesta la misma, debiendo fundamentarla en el plazo de ley. Damos por concluida la presente audiencia, quedando notificados en este acto con lo resuelto por esta judicatura.